Buen día, comencemos nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy revisaremos del capítulo 21 del libro del profeta Ezequiel, los primeros 7 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La señal de la espada desenvainada. La señal de la espada desenvainada. Recuerden que para nuestro tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 21, versículos 1 al 7. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén, y derrama palabras sobre los santuarios, y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel: Así ha dicho Jehová: He aquí que yo estoy contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y cortaré de ti al justo y al impío. Y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte. Y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina, no la envainaré jamás. Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura. Gime delante de los ojos de ellos. Y cuando te dijeren: ¿por qué gimes tú?, dirás: por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón y toda mano, se debilitará y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. La misma porción en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 21, versículos 1 al 7. Luego recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, ponte de cara a Jerusalén y profetiza contra Israel y sus santuarios. Dile: esto dice el Señor, oh Israel, yo soy tu enemigo y voy a desenvainar mi espada para destruir a tu gente, a justos y a perversos por igual. Así es, eliminaré tanto a los justos como a los perversos. Sacaré mi espada contra todos los que estén en la tierra. Desde el sur hasta el norte, el mundo entero sabrá que yo soy el Señor. Tengo la espada en la mano y no la devolveré a su vaina hasta que haya terminado su trabajo. Hijo de hombre, gime delante del pueblo, gime ante ellos con amarga angustia y el corazón destrozado. Cuando te pregunten: ¿por qué gimes?, diles: gimo por la aterradora noticia que oí. Cuando se haga realidad, el corazón más valiente se derretirá de miedo, toda fuerza se desvanecerá, todo espíritu decaerá. Las rodillas fuertes se debilitarán como el agua, y el Señor soberano dice: está por llegar, ya está en camino. La señal de la espada desenvainada es una profecía de la espada del Señor. El juicio, dice, será como una espada. El capítulo que ahora comenzamos, este capítulo 21, realza la importancia de estudiar este libro de Ezequiel, porque a menudo se descuida y su mensaje es muy pertinente para la época que estamos viviendo. Aunque las palabras de Ezequiel fueron pronunciadas hace muchos años, fue la palabra de Dios, como él ha repetido casi constantemente a lo largo del libro. La palabra del Señor vino a mí diciendo, ya que es la palabra de Dios, tiene una aplicación para nosotros en este día y en esta nación. El liberal argumenta que, al igual que el libro de Apocalipsis, el libro de Ezequiel no puede ser entendido y no tiene un mensaje para nosotros. Las visiones que Ezequiel nos transmite a través de su libro son tremendas. Y la interpretación puede que muchos estudiosos estén a favor de una u otra interpretación. Sin embargo, en esta sección del libro, en este capítulo 21, llegamos al meollo de la cuestión sobre la cual Ezequiel está escribiendo. Y es aquí donde se vuelve más sencillo de entender el libro de Ezequiel y, sobre todo, ver la practicidad y la aplicación que tiene para nosotros hoy en este día, en este tiempo. El capítulo 21 es uno de los capítulos más importantes del libro de Ezequiel, ya que deja muy claro
que el rey de Babilonia va a eliminar al último rey de la línea davídica hasta que venga el Mesías. Por lo tanto, el mensaje de la visión de Ezequiel de la espada del Señor se puede dividir en tres secciones. La espada del Señor es desenvainada contra Jerusalén y Judá, y no volverá la vaina hasta que se complete el juicio. Versículos 1 al 7. Entonces podrá hablar del juicio venidero. La destrucción de la espada se representa en 4 fases, versículos 8 al 17. Y tercera sección, Nabucodonosor consulta métodos de adivinación y elige atacar a Jerusalén. Capítulo 21, versículos 18 al 27. La interpretación de la alegoría anterior del capítulo 21 identifica claramente el objeto de la ira de Dios como Jerusalén y su santuario. Sin embargo, en la interpretación del profeta cambia el agente de destrucción del fuego a la espada. La razón de este cambio no es clara, ya que ambas imágenes son apropiadas en las descripciones de la conquista babilónica de la ciudad. Como es cierto, a lo largo de Ezequiel, está claro aquí que Dios es el verdadero destructor y juez de Jerusalén. Es una espada divina que se enfurecerá contra la ciudad, destruyendo tanto a los justos como a los malvados justos. Para dramatizar la devastación anunciada en la profecía, se ordena de nuevo a Ezequiel que se convierta en un signo para los exiliados. Debe llorar y llorar para indicar la gravedad de la pérdida de la ciudad y de la destrucción de sus habitantes. Cuando la gente pregunta la razón de su comportamiento, él debe responder describiendo el terror que inevitablemente vendrá sobre los habitantes de estas ciudades que ahora están a las vísperas de la destrucción. Así la espada del Señor está desenvainada. Una vez más Jehová le dijo a su profeta que hablara un mensaje de juicio contra Jerusalén, los santuarios paganos y toda la tierra de Israel, es decir, toda Judá. Esto sería una aclaración de las cifras utilizadas en la parábola anterior al final del capítulo 20, lo que vimos el día de ayer. Ezequiel debía anunciar que Yahvé se oponía a su pueblo. En lugar de ser su defensor divino, él se volvería en contra de ellos y los mataría con una espada, tanto justos, el árbol verde, como los malvados, el árbol seco, en toda la tierra. Todos sabrían que él habría sido responsable del juicio y no envainaría de nuevo su espada hasta que este trabajo se haya completado. El Señor le dijo a Ezequiel que permitiera que los judíos exiliados, entre quienes vivía, fueran testigos de su gemido, del dolor y la angustia al entregar este mensaje. Cuando la gente le preguntó al profeta ¿por qué estaba tan triste? Él debía decirles que era por el juicio venidero. Dios quiere que Ezequiel experimente algo de lo que había en su propio corazón hacia esta nación rebelde. Dios quería que el profeta experimentara también el dolor, la angustia por la pérdida de la nación. El dolor de Ezequiel marcaría a las personas con quienes habló de esta profecía, con aquellos que escucharon la noticia de que la espada de Dios venía, y el Señor garantizaba una vez más que el juicio vendría sobre esta nación. La frase hijo de hombre en esta sección, versículo 2, hijo de hombre, pon tu rostro en contra, aparece 9 veces en la Biblia, todas en Ezequiel. Cada vez que la frase está apareciendo es sobre un contexto de juicio. Aquí se le ordena a Ezequiel profetizar juicio contra Jerusalén. Hay un paralelo en el Nuevo Testamento de este texto. En Lucas 9:51, el Hijo del Hombre, Jesús, puso su rostro para ir a Jerusalén. Jesús pronunció juicio contra Jerusalén similar al que había hecho Ezequiel en esta sección. En esta sección de profecías temáticas de espada, es una continuación de los mensajes de juicio contra Judá y Jerusalén. Las tres figuras mencionadas en el versículo 2, Jerusalén,
el santuario y la tierra fueron incluidas para mostrar que el juicio será completo e indiscriminado. Dios llamó a la espada, que en realidad eran los ejércitos babilonios que conquistaron Judá, mi espada. Esta fue otra clara indicación de que Dios estaba usando a Babilonia como su instrumento o espada de castigo contra Judá. No hay contradicción en este pasaje. La Biblia tiene un concepto de responsabilidad corporativa cuando se trata del efecto de los pecados individuales. En Éxodo 34, versículos 6 y 7 declara este principio, y el caso de Acán en Josué 7, del versículo 1 al 26, ilustra el principio. Los impíos eran culpables, pero muchas personas, incluyendo algunos justos, sufrirán a causa de los pecados de los impíos. Debido al juicio descrito, todas las personas, o literalmente toda carne, sabrán que estos juicios fueron de origen divino. Dios comenzaría este juicio y no lo mitigaría hasta que hubiese completado la obra. Así que se le dijo al profeta que gimiera y diera señales de desesperación cuando se le preguntó la razón detrás de su depresión, detrás de este lloro, detrás de este gemir. Debía responder con advertencias de juicio inminente. El lenguaje en el versículo 7 dice: viene, seguramente tendrá lugar. Aumenta la sensación de aprensión con respecto al juicio venidero. Amós empleó el mismo dispositivo en los juicios de 3x4 que anunció al comienzo de su libro, Amós capítulo 1 y capítulo 2. El texto hebreo de Amós dice literalmente: por las 3 transgresiones de, después de lo cual se nombra a cada país. Luego dijo: no lo rechazaré. El uso de eso por Amós y en Ezequiel fue deliberadamente ambiguo para aumentar el elemento miedo de estos mensajes. Imaginemos la reacción si alguien corre a una habitación llena de gente con una mirada de terror y grita: ¡ya viene!, y luego sale corriendo por la puerta. Tal fue el efecto deseado de estos mensajes de espada. ¡Ya viene! La rebelión constante conduce a un juicio inevitable. Dios se revelará en bendición o en juicio. Él bendecirá a los fieles y obedientes y traerá juicio sobre los infieles desobedientes. Al final del capítulo 21 vimos que incluso había una cierta mofa en el actuar de Ezequiel. Es lo que decían, se estaban mofando de él, estaban haciendo escarnio de el mensaje que Ezequiel estaba transmitiendo. Si no le gustaran las parábolas, Ezequiel hablaría con claridad en esta sección de su mensaje. Ya no hablaría ni de árboles ni de bosques. Las víctimas del juicio serían Jerusalén, el templo y la tierra de Israel. El Señor blandiría su espada y esta sería Nabucodonosor. Cuando ocurren desastres nacionales, tanto los justos como los impíos sufren las mismas consecuencias que alcanzan a toda la comunidad. A menudo es más difícil reconocer que Dios sigue al mando cuando sobrevienen los desastres que darse cuenta que Él está al control cuando los tiempos son buenos y cuando disfrutamos la luz de la bondad de Dios. El Señor anunció que iba a mantener activa su espada hasta finalizar la tarea. Quizás Ezequiel está blandiendo una espada mientras pronunciaba este canto de la espada, esta profecía de la espada, este juicio que leemos aquí en este capítulo. Con el fin de seguir con el resto de esta profecía actuada, Ezequiel debía gemir y lamentarse. Cuando estos espectadores se interesaran y preguntaran, le recordaría la noticia venidera de destrucción sobre Jerusalén que los paralizaría de terror a todos. Aunque hoy nosotros no nos enfrentemos al ejército de Nabucodonosor, en un mundo dominado por las consecuencias del pecado, sí nos enfrentamos a muchos acontecimientos que hacen que sintamos las piernas flojas.
Recordemos entonces que Dios muestra fuerza y muestra también resguardo a nuestro favor. Él es el único que nos puede ayudar a resolver el problema del temor, puesto que el pueblo de Jerusalén se había olvidado de Dios, no dispondría de esta solución a su alcance, no estaría este rescate al alcance de sus manos. Hay una explicación entonces aquí de esta parábola del capítulo 20, en este capítulo 21. Es claro que el Señor estaba por cortar a Jerusalén y a toda la tierra para que todos sepan de su decreto contra un pueblo malo y rebelde. Conviene que los que denuncian la espantosa ira de Dios contra los pecadores demuestren que ellos no desean el día lamentable. El ejemplo de Cristo nos enseña a lamentarnos por aquella cuya destrucción hemos predestinado, hemos declarado. Así, Dios expresa su determinación a asolar a Judá y a Jerusalén con su espada afilada. Los gemidos de Ezequiel eran para advertir al pueblo lo espantoso que sería el juicio de Dios que venía. Esto debió haber impactado sus corazones, pero estuvieron lejos de Dios. No estuvieron dispuestos a escuchar, no estuvieron dispuestos a cambiar de su forma de actuar, a cambiar de su forma de vivir, y esto se convirtió en su perdición. Esta segunda profecía nos muestra imágenes precisas. La referencia a la espada, símbolo de guerra, da una indicación acerca de la naturaleza militar del desastre. Ezequiel se conoce por su énfasis sobre la responsabilidad y la recompensa individual, de modo que es notable que declare que los desastres inminentes afligirán tanto al justo y al impío. Podría parecernos injusto en este momento, podría parecernos injusto el proceder de Dios. El ser justo no garantiza inmunidad contra la aflicción. Aquellos que reclaman tener la protección exclusiva del Señor pueden estar ejercitando una gran fe, pero están también ignorando muchas de las advertencias de la Escritura. Ezequiel debe predicar a Jerusalén: el Señor está contra ti. Sacará una espada para eliminar al justo y al impío. A Ezequiel Dios le dice: gime y aflígete cuando el pueblo te pregunte por qué estás en esta condición. Diles que es por las noticias aterradoras de lo que vendrá, y seguramente va a suceder. Este juicio sobre el pueblo perverso es seguro. En el juicio que ha de venir, todos sufrirán, los buenos con los malos. En la destrucción de una ciudad es imposible que los buenos no sean tocados cuando se castiga a los malos. En acción simbólica, a fin de enseñar al pueblo que el mal viene, el profeta es exonerado, es animado a dramatizar el mensaje. Y este mensaje también está disponible para nosotros. Este mensaje también está disponible para todos aquellos que hemos escuchado de la palabra de Dios. El profeta entregó fielmente el mensaje en los mismos términos en que lo recibió, pero la palabra de Jehová viene de nuevo sobre él y le da la clave para interpretar el mensaje. Se le dice al profeta contra quién ha de disparar el dardo de esta profecía. Tiene que derramar su palabra hacia los santuarios, es decir, sobre los diversos edificios que componían el templo. Tiene que derramar como agua, dejar filtrar, dejar que fluya, que se destile esta profecía. Este verbo aparece 18 veces y se refiere al goteo o al fluir del agua, de la lluvia, la miel, la mirra, el vino y las palabras, particularmente las palabras proféticas. Así debe derramar la palabra de Dios sobre los santuarios. El significado del fuego que había de consumir el bosque del sur, la espada de la guerra que había de dejar desolado al país, es claro. Es el ejército de Nabucodonosor.
y no es la última vez que Dios utilizará a quien Él desea para llevar juicio sobre el impío. Ezequiel repetirá esto 3 veces en el capítulo. Solo hay una alternativa para ti. O estás de acuerdo en que el Señor dijo esto, o tomas la posición de que Ezequiel está mintiendo. El Señor les muestra esto, y Ezequiel no está dando su punto de vista. Los sentimientos de Ezequiel no entran en juego en su mensaje. Jeremías estaba abrumado por sus sentimientos. Entraron en cada palabra que habló. Pero esto no es cierto para Ezequiel. Al comienzo de su ministerio, cuando Dios le dio a Ezequiel su comisión, le dijo que iba a hablar a un pueblo rebelde y obstinado, que ellos escucharían su mensaje y que no le tomarían en cuenta. Dios también dijo en ese momento que Él haría la cabeza de Ezequiel más dura que la de ellos. Esta dureza tal vez también llegó a su corazón y así pudo realmente ponerlo en la línea a estas personas. Realmente amamos estas palabras, porque si sus sentimientos hubieran entrado en ello, este hombre habría sido aplastado por el mensaje que iba a dar, la devastación de la nación. Debemos ser valientes cuando proclamemos la palabra, debemos de ser valientes cuando comuniquemos el mensaje. La gente se ha quejado de que Ezequiel les hablaba en parábolas. Han dicho, no recibimos su mensaje, no es claro, pero tampoco querían conseguirlo. No les gustaba que les dijeran las cosas que estaban mal. A veces pensamos que las parábolas del Señor Jesús son difíciles de entender, pero no lo son si queremos realmente comprender la palabra. Los gobernantes religiosos en el tiempo de Jesús entendieron lo que Él estaba diciendo. Esa es la razón por la que lo odiaban. Ellos entendieron que Él estaba hablando de juicio contra ellos y no les gustaron estas palabras. Por eso le despreciaron. Por eso buscaban matarle. Ezequiel transmite fielmente el mensaje divino de juicio sobre el pueblo. Una declaración de profecía contra el sur de devastación total. Como si se tratara de un incendio forestal que arrasaría con todo. Nada sería capaz de apagar el sediento incendio forestal en el sur, e incluso los espectadores horrorizados serían quemados por su calor. Por todos los que vieron el devastador incendio, su fuente sería evidente. Dios mismo fue quien encendió el fuego. Y aunque esa profecía era clara, el espectador, el pueblo, no entendió el mensaje. Se quedaron con que el profeta solamente hacía alegorías. La alegoría no mostraba ningún misterio, hablaba directamente. Y por eso, así como con el permiso de Dios, Ezequiel explica su alegoría aquí. Es Jerusalén de la que habla la alegoría. El sur es el que sufriría. Y al igual que en el incendio del bosque, tanto los árboles verdes como los secos serían extinguidos. Ese sería el juicio sobre Jerusalén. Tanto justos como malvados perecerían. El mal que la ciudad había hecho sería castigado. Esta alegoría y su interpretación iluminan aún más la naturaleza sensible del profeta y su profundo compromiso con la misión profética. También nosotros debemos mostrar compromiso. Ezequiel estaba profundamente preocupado de que su pueblo entendiera el mensaje de Dios. Se le dio una alegoría para declarar, y así lo hizo. Pero pudo decir lo suficiente
para que la gente no lo entendiera. Y pide permiso y se le concede para declarar también el significado de la alegoría. En cierto sentido, había cumplido con su deber de contar la alegoría, pero su misión más profunda era hacer que la gente entendiera. Y fue más allá. Recorrió una milla más. La comisión de Dios implica ciertamente el cumplimiento del deber, pero la persona que ha comprendido su participación más profunda no estará satisfecha con el deber. Ningún esfuerzo es demasiado. Y si ayuda a la gente a entender la palabra divina, entonces está cumpliendo con el cometido que le fue impuesto. El ministerio del profeta no solo exigió que recorriera la segunda milla, sino que también le exigió un costo emocional agotador. La tarea de Ezequiel fue desgarradora. No tenía palabras alegres, no había palabras reconfortantes, no había un final feliz. Y su fiel trabajo solamente trajo dolor y suspiros. En parte, el dolor público de Ezequiel fue una parte visual de su mensaje, pero no era meramente drama teatral. No solamente era una dramatización del mensaje, representado sin dolor interior. Había dolor, había pena en su corazón. Sabía que el mensaje que declaró se cumpliría en destrucción y ya estaba afligido como si lo hubiera visto con sus propios ojos. La experiencia de Ezequiel ha sido la de muchos siervos de Dios, porque ninguna forma de ministerio puede ser una tarea fría y desapasionada. Claro que involucramos nuestros sentimientos, claro que involucramos nuestras emociones. Cada ministerio trae su propio dolor y provoca ese suspiro de que alguien ve la necesidad del mundo, pero se desespera muchas veces de la posibilidad de corregirlo. Así que hagamos nuestro trabajo, cumplamos con nuestro cometido, cumplamos con la tarea que Dios nos ha dado, seamos fieles, permanezcamos en la carrera de la fe, confiemos en nuestro Dios y así completaremos la tarea que se nos ha dado, al igual que el profeta Ezequiel. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor de la vida. Gracias Padre, Señor, porque siempre eres bueno. Gracias Señor, porque siempre nos das de tu amor y tu misericordia. Padre bendito, Señor, hoy clamamos delante de ti y te rogamos, Señor, para que seas con el ministerio que nos has dado, para que seas con el ministerio que nos has confiado en nuestras manos. Padre bendito, permítenos ser obedientes hoy en este día y poder compartir también, Señor, no solamente las buenas noticias de salvación, sino también el mensaje, Señor, que es necesario que todo oído escuche, que es que tú ejecutarás también tu juicio, Señor, que vendrás un día con toda tu gloria a juzgar a vivos y muertos, y que cada uno de nosotros, Señor, debemos responder adecuadamente al mensaje del Evangelio. Padre bendito, todo lo rogamos, todo lo clamamos a ti. En ti esperamos, Señor, respuesta. En ti confiamos, Señor, en que tu voluntad es la mejor, Señor, a nuestras vidas. Permítenos ser valientes, permítenos ser esforzados. Danos más hambre de ti, Señor, y permítenos seguir fieles hasta el final de la carrera. Gracias, Padre, de todas estas bendiciones. Todo clamamos a ti, rogamos a ti en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.